Aleluya. Puede sentarse en esta hora. Bueno, como estamos en Semana Juvenil, me va a regalar de su tiempo, ¿no? Ya faltan 10 para las 8. A mí me llama mucho la atención la manera como Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, concluye este famoso texto que ha sido el texto lema de los conquistadores pentecostales desde que yo tengo memoria. Y es que él hace una pregunta que sigue siendo importante para nosotros en el presente. Y es que él se pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta de Pablo es algo como: ¿es posible? ¿Hay alguna remota posibilidad de que un verdadero creyente, de que alguien que le ha entregado su vida a Dios, alguien que ha sido perdonado, justificado, transformado por la obra del Espíritu Santo, alguien que le ha entregado todo de su ser a Cristo, pueda ser separado de Cristo? Y la respuesta de Pablo aparece casi que de inmediato y es un rotundo no. Es imposible que un verdadero cristiano, alguien que le ha entregado su vida a Dios, sea separado de Cristo. No hay forma alguna. Y hay varias enseñanzas en este texto, en esta narración, que nos llevan a esa conclusión de por qué no podemos ser separados de Cristo. Y yo no quisiera caer en ese concepto calvinista de salvo siempre salvo, no, ni más faltaba, ni en la concepción de la predestinación, ni que Dios ya nos escogió de manera particular y no que existe la posibilidad de salvación para todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y la primera forma que utiliza Pablo para referirse a esto es que él habla del amor de Cristo por nosotros. Habla de la fuente de nuestro amor, y no es del que nosotros podemos ofrecerle a Él, sino del que Él ya nos ha ofrecido a nosotros. Porque es que Dios nos amó primero. No fuimos nosotros los que de manera autónoma decidimos amar a Dios, sino que el amor de Dios que se expresó en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trajo como consecuencia que nosotros de manera natural decidiésemos amar a Cristo, porque Él nos amó primero a nosotros. Y ahora nosotros sí le amamos a Él, pero antes de seguro no le amábamos. A uno le llama la atención que la Biblia, refiriéndose a esta relación de nosotros con Cristo, no hace planteamientos en los cuales la obediencia sea el primer eslabón de nuestra relación con Cristo. No es un conjunto de normas que nosotros debamos cumplir a la perfección para mantener una adecuada relación con Cristo. Lo que la Biblia plantea es que nosotros amamos a Cristo con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y en consecuencia del amor que le tenemos a Cristo, en consecuencia de esto le obedecemos. Por eso a nosotros no nos cuesta adherirnos a los principios que Dios ha establecido en la palabra. La pregunta de Pablo no es quién nos separará del amor que nosotros le tenemos a Cristo. La pregunta de Pablo no es quién me separará a mí del amor que yo profeso hacia Cristo. La pregunta de Pablo es que si hay algo en todo el universo que pueda separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos amó primero. Él nos amó cuando no existía nada digno de ser amado en nosotros.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Isaías, de manera profética, hablando acerca de lo que era el pueblo de Israel, dijo que era una hinchazón y podrida llaga desde la coronilla hasta la punta del pie. Así que en términos espirituales no había nada digno en nosotros de ser amado, pero este Dios que nos ama con un amor inmensurable, con un amor eterno, se fijó en aquello que nadie más se fijaba. Este Dios se fijó en algo que nadie antes había podido observar en nosotros. Nosotros que no teníamos algo digno de mostrar, somos el sujeto del amor de Dios. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y entonces Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él tomó la iniciativa de amarnos cuando nosotros nos habíamos constituido en sus enemigos. Dice el verso 7 del mismo capítulo 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no es que no quieran, es que no pueden agradar a Dios. Estábamos en esa condición de enemistad, que no agradábamos a Dios cuando Cristo nos amó, cuando éramos sus enemigos. Romanos capítulo 5, el verso 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y eso concuerda con lo que el resto del Nuevo Testamento dice, no me elegisteis vosotros a mí, escribiendo Juan, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo más natural fuese que nosotros amáramos a Dios, pero no lo amamos porque nosotros somos pecadores. Pero Juan concluye que el amor de Dios hacia nosotros no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él primero. Es que Él nos amó a nosotros y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Cristo es tan extraordinario, es tan incomprensible que en Efesios 3 el apóstol Pablo le ora a Dios para que le conceda a los hermanos tener un mejor entendimiento del incomprensible amor de Dios. Parece una paradoja, ¿no? Tener un mejor entendimiento del incomprensible amor de Dios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo lo que buscaba era que los cristianos cimentaran y arraigaran su creencia en el amor que Dios había derramado por ellos, un amor que sobrepasaba cualquier capacidad cognoscitiva del ser humano. Y es que es incomprensible lo que Dios hizo en favor nuestro. Es incomprensible que Dios
decidiera tomar forma de hombre, despojarse de su condición de Dios, como dice Pablo a la iglesia en Filipos, y venir a morir por usted y por mí, que no teníamos nada digno. Y es en ese sentido que yo quisiera encaminar en esta noche la enseñanza. Y es en la posibilidad que nosotros entendamos que lo que nosotros hoy somos es el resultado del amor y de la bondad de Dios expresada en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Que de algún modo nosotros no tenemos nada digno de ser mostrado, que no existen credenciales que nos acrediten como dignos de ser hechos hijos de Dios, que ninguno de nosotros había hecho nada para merecer el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Pero qué maravilloso es saber que aunque no merecíamos ni siquiera ese hecho de que Él nos amara y viniera a morir por nosotros y nos trajera la dignidad de darnos un nombre y una esperanza, además de eso nos dio un propósito en la vida. Le dio un sentido a nuestra existencia. Nos puso un plan. Nos dio una causa por la cual vivir, por la cual levantarnos cada día. Nos dio una razón para ser y para hacer. Es importante entender que Cristo, cuando nos salvó, no solamente nos trajo la salvación, sino la bendición y la dignidad de poder ser útiles en sus manos, de poder ser usados en favor del crecimiento de su obra. Que nosotros, que no tenemos nada digno de ser mostrado como una capacidad, como una, digamos, como un don, a nosotros Dios nos miró con ojos de amor y Él en su benevolencia nos dotó. Nos dotó de algo digno. Nosotros en ocasiones hemos pensado que la vida es solo como el epitafio de una lápida, cuya línea intermedia es la vida. Es entre tu fecha de nacimiento y tu fecha de muerte. Justo esa línea es tu vida, es tu presente y tu final. Y la pregunta en esta noche es: ¿qué haces con aquello que Dios te ha dado? ¿Qué haces con el propósito que Dios te ha entregado? ¿Qué haces con el sentido de la vida que Dios vino a traer a tu vida? El sentido real de la vida o el concepto de éxito no se mide ni por el poder ni por la fama. No se mide tampoco por el alcance de títulos de índole académico. No se mide por el alcance de algún nivel a nivel laboral, que tú digas: no, es que yo soy el jefe. Creo que el sentido de nuestra vida está en entender que en la voluntad de Dios nosotros hemos sido hechos sus hijos para venir a transformar un mundo que a nuestro alrededor lo necesita a Él todo el tiempo. Que el verdadero sentido de nuestras vidas es el impacto que alcanzamos a través de lo que somos. Que el impacto de nuestra vida está a través del alcance de otros que también necesitan ser impactados por ese poder que alguna vez nos impactó a nosotros y nos hizo ser lo que ahora somos. ¿Cuál es el sentido de tu existencia? ¿Cuál es el motivo de tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué vives? Al final del tiempo uno se da cuenta que ninguno de los aspectos que en lo humano uno alcanza cobran sentido cuando se está de frente a la muerte. Que la gente daría todo lo que tienen de poder, de autoridad, de dinero, por transformar su condición
justo a la hora de morir. Y es que a nosotros Cristo nos ha dado de su poder. A nosotros Cristo nos ha dado de su poder. A nosotros Cristo nos ha dado de su poder para que a través nuestro la vida de otros pueda ser transformada por el poder que Cristo ha derramado en nosotros. Así que cuando surge la pregunta de qué nos separará del amor de Cristo, lo que yo quiero llevarte a pensar en esta noche es porque el entorno en el que Dios te ha puesto a ser aquello que Él quiere que seas, en vez de permitirte a ti transformar a aquellos que te rodean, termina por transformarte a ti, por hacerte perder de vista el propósito para el cual Dios te ha llamado. ¿Por qué el entorno en el que tú te mueves hace más ruido del que puede hacer tu voz y opaca tu voz? ¿Por qué en ocasiones parece difícil que nosotros impactemos en ámbitos de la sociedad en los que antes nunca otros han impactado? Porque al final nosotros, como Mafalda, queriendo transformar el mundo, terminamos siendo transformados por él. Al final, ¿éramos o no éramos? Porque si Pablo afirma que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿por qué nosotros terminamos siendo víctimas del entorno y terminamos apabullados por la fuerza del mundo y terminamos olvidando nuestros principios y el sentido de nuestra existencia y la razón por la cual Dios nos permite salir de este lugar? Porque iglesia también significa los llamados afuera. Y somos nosotros los que terminamos siendo transformados por aquellos que debían ser transformados por nosotros. Pero en esta noche yo quisiera convencerme que nosotros seguimos siendo de aquellos de los cuales Pablo habla en Romanos capítulo 8. Y que ese texto que durante tantos años ha marcado lo que nosotros decimos a la hora de enfrentarnos a alguna situación y decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37, y yo lo recuerdo desde siempre, no sea simple y llanamente una frase que se volvió repetitiva pero que perdió sentido para nuestras vidas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá alejar del sentido de nuestra existencia? ¿Quién podrá apartar de nosotros el propósito de nuestra vida? Vosotros sois linaje escogido, nación santa. Y termina concluyendo diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos han sido impactados por la luz que Dios ha puesto en tu vida? No puede ser que nosotros seamos inferiores a la declaración que Pablo hace en Romanos 8. No puede ser que nosotros terminemos siendo apabullados por el entorno en el que nos movemos. No puede ser que nosotros al final debamos aceptar que nunca estuvimos en Cristo. Tengamos que aceptar que solo vivimos de la emoción del momento, de la circunstancia del lugar en el que alguna vez construimos buenas amistades y decidimos ir cual si fuera un club social. Yo quiero que en esta noche nosotros podamos entender que no existe fuerza humana sobrenatural, que no existe nada creado, que no existe nada en el presente ni en el porvenir que nos pueda separar, que nos pueda hacer
cortar la relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Que no debe existir nada que nos aparte del amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Que no es posible que nosotros en algún momento de nuestras vidas tengamos que declararnos unos fracasados porque no alcanzamos el propósito que Dios tenía para nuestra existencia. No puede ser que los sueños que siempre tuvimos alrededor de la vida que construimos en la iglesia tengan que ser solo un recuerdo de cuando éramos niños o éramos adolescentes y soñábamos con ser instrumentos en las manos de Dios. Que soñábamos con liderar la juventud, la escuela dominical, que soñábamos con ser los futuros músicos, pastores de nuestra iglesia, pero que en algún momento de nuestra vida algo nos separó del amor de Cristo. Que en algún momento una circunstancia acabó con nuestros sueños, nos apabulló. Y ese versículo en el que decíamos somos más que vencedores, solo se volvió en un recuerdo que nos devuelve a la realidad y nos hace saber que hoy no somos ningunos vencedores. Que hoy tendrían que declararnos nocaut técnico, perdimos. Yo quiero creer en esta noche que nosotros sí somos de los que se refiere Pablo en Romanos 8. Que el mundo no podrá con nosotros. Que la ideología de género no podrá con nosotros. Que la pornografía no podrá con nosotros. Que el sexo libre no podrá con nosotros. Que la ambición de dinero fácil no podrá con nosotros. Yo quiero pararme en esta noche al lado de Pablo y decir: Pablo, yo también soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que me demostró su amor en la cruz del Calvario y entregó todo por mí. No puede ser que nosotros seamos inferiores al reto que Dios ha puesto para nuestras vidas. No puede ser que nosotros estemos por debajo de los estándares que Dios ha puesto para ser útiles en sus manos. No puede ser que nosotros nos conformemos con tener una doble vida. Nosotros hoy debemos tener la certeza de que si somos esculcados en cada ámbito de nuestras vidas, que si somos escrutados en cualquier ámbito de nuestras vidas, podremos decir como Pablo: nada ha podido separarnos del amor de Cristo. Yo hoy puedo desconocer su lucha. Yo hoy puedo desconocer su circunstancia. Yo hoy puedo desconocer el tipo de persecución que usted padece. Yo hoy puedo desconocer el mundo, el ámbito en el que usted se mueve y el tipo de presión que usted recibe todo el tiempo. Pero yo quisiera decirle que sus principios no son negociables. Yo quisiera decirle que lo que usted ha creído no es negociable. Que no es el entorno lo que le permite ser a usted quien es. Que usted es de los que dice el libro de los Hechos, de los que trastornan el mundo. Nosotros no somos una contracultura. Nosotros lo que somos es una transcultura. Nosotros somos contrarios a ellos, pero desde adentro los transformamos. Hermano, yo siento a veces un inmenso agradecimiento con este Dios que me ha traído hasta aquí. Porque no han sido mis fuerzas, porque no han sido mis capacidades, porque no ha sido mi conocimiento. Ha sido el eterno amor de Dios el que me ha traído hasta este momento.
ha sido su benevolencia, ha sido su misericordia cuando aún no era digno de su misericordia. Ha sido su bondad para conmigo cuando no era digno de su bondad. Pero qué bueno este presente. Qué maravilloso este momento. Porque la declaración de Pablo va más allá de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Pablo se atreve a decir que ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Nosotros debemos estar seguros de que nada en absoluto podrá separarnos del amor de Cristo. Que Cristo está dispuesto a amarnos a pesar de las circunstancias, por encima de las circunstancias, a pesar de nuestros desaciertos, a pesar de nuestras derrotas. El amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros somos, no depende de lo que nosotros hacemos. Tal vez usted en esta noche se sienta el más indigno del amor de Dios para con usted, pero yo quiero repetirle las palabras de Pablo, y es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Antes, es como si Pablo comenzara a hacer una larga lista de cosas que factiblemente pudieran separarnos del amor de Cristo, de circunstancias que pudiesen hacer que nuestra relación con Dios se rompieran. Pero después de hacer esa larga lista, él dice, aún antes de estas circunstancias, es como si usted lo declararan vencedor antes de tener la pelea, antes de atravesar por la circunstancia adversa, por la condición difícil, por el contexto contrario. Pablo está diciendo que antes de atravesar la circunstancia, usted ya ha sido declarado vencedor de la pelea que usted está teniendo. Que antes de entrar en el ring de boxeo de la vida, tal vez, en el cual usted se enfrenta a un peligro particular, el suyo no sé cuál sea. No sé cuál es la circunstancia con la que usted se enfrenta, pero lo cierto es que la declaración de Pablo sigue siendo vigente para nosotros en el presente. Y es que antes de empezar a atravesar la circunstancia, antes de dar el primer paso en el desierto de la soledad, del desasosiego, del dolor, del peligro o de la muerte, antes de enfrentarse a su pasado o a su presente o a su futuro, antes de que las fuerzas de tipo humana o sobrenatural quieran enfrentarlo a usted, para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos tomados de su mano. Y yo no estoy intentando emocionarlo a partir de conceptos personales. Lo que yo quiero es que la palabra de Dios se vuelva efectiva en su vida. Que esa época en que decíamos versículos por decirlos pase a un segundo plano y los versículos se conviertan en el sustrato de lo que nosotros somos. Hermanos, no es un juego. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores. Pero antes de todo eso, este Dios que murió por nosotros y que nos ama por encima de cualquier circunstancia, nos ha declarado que nosotros somos más. Nosotros somos más. Nosotros somos más. Nosotros somos más. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ninguna circunstancia por la que usted esté hoy atravesando y ninguna circunstancia por la que usted vaya a atravesar en el futuro
lo podrá separar del amor de Cristo Jesús. Qué bueno es saber que Dios está de nuestro lado todo el tiempo. Qué bueno es saber que Él estará siempre con nosotros, que nos guiará aún más allá de la muerte. Yo quiero invitarle en esta noche a estar en pie. Yo quiero creer en esta noche que este lugar no está lleno de fracasados ni de perdedores. Yo estoy convencido que este lugar está lleno de hijos de Dios que, aunque hemos atravesado circunstancias difíciles, hoy podemos decir que somos más que vencedores. Que hemos tenido dificultades, que hemos tenido batallas, que tal vez muchas veces hemos perdido batallas, pero que esta guerra Dios ha declarado que la vamos a ganar y que en su nombre somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, maravilloso Jesús. Te doy gracias, buen Jesús, por tu palabra.